El mensaje de hoy se llama Nuestra parte en el discipulado. Nuestra parte, la tuya y la mía, en el discipulado entre los que están entre nosotros, en esa relación que cada uno de nosotros tenemos en el día a día y a través de los medios de comunicación, en este caso los teléfonos y la relación, sobre todo en el tiempo de relación que tenemos, es donde podemos ministrar a otros que vemos ciertas carencias, ciertas cosas que necesitan ser fundamentadas en la vida de cada creyente. Amén. El título, como digo, se llama Nuestra parte en el discipulado. Entonces hay una parte nuestra, a partir de ser discípulos, el Señor nos comisiona para que hagamos discípulos. Amén. No para que hablemos del Señor así, sino para que hagamos discípulos. Esa es la enseñanza, la comisión que expresa la Biblia. Y vamos a leer el texto y después oramos. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo Mateo 28, versículos 18 al 20. Amén. Y dice la Escritura así: el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pido por favor que tomen nota conforme estamos escuchando la palabra, tomar nota de lo que dice el texto para que nosotros nos afirmemos en lo que dice la palabra. ¿Amén? Pues voy a leerlo de nuevo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Atentos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar y después empezamos. Padre bueno, te damos gracias por este día nuevo que nos das, precioso, Señor, y por los que tú has permitido que estemos aquí. Tú sabías los que íbamos a estar aquí hoy domingo, nosotros no, pero tú sí. Señor, y te ruego por todos los que no han podido estar, que tú los visites en sus hogares, en sus vidas personalmente, y que puedan recibir lo que tú tienes para ellos también. A los enfermos que los visites. Y también, Señor, te ruego los que puedan escuchar este mensaje después a través de nuestra página web, en internet o en Radio Paz, Señor, que tú también les puedas hablar a sus corazones en su momento. Muchas gracias por tu presencia, gracias porque en ti, Señor, en que depositamos nuestra confianza para que tu palabra pueda fluir y llegar a cada corazón. Solo tú puedes abrir el entendimiento y abrir y ampliar nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda penetrar. Yo te lo ruego, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos leído el texto hermanos, en esta lectura que acabamos de leer, Mateo 28, 18 al 20. Esta lectura hay tres cosas muy importantes a tener en cuenta en ese mensaje que yo le he titulado Nuestra parte en el discipulado. Muy importante las tres cosas que enseñan aquí, estas tres partes, abriendo el texto y llevándolo a la aplicación en nuestras vidas. Y lo primero que hemos leído es ir, bueno, hemos leído que Jesús se le dirigió en este sentido, de toda potestad me da. Saber que, muy importante, sería un cuarto punto que no lo he puesto, que también sería importante: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene toda potestad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero los tres tienen la misma potestad. Amén. Por lo tanto, Él está dejando esta connotación, esta enseñanza, para que lo tengamos presente en todo nuestro caminar, en nuestra vida, de que teniendo a Jesús lo tenemos todo. Él tiene toda potestad. Y luego, Él nos comisiona. Es una comisión a todos los creyentes, a todas las personas que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios hemos sido tocados. Dios te comisiona y me comisiona a mí, no importa el tiempo que lleves,
A partir de que tú tienes conciencia de que eres un hijo de Dios, un discípulo, somos todos, estamos aprendiendo del maestro y los maestros tienen discípulos. Amén. Todos nosotros somos discípulos. Unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero todos somos discípulos del nuestro maestro que es el Señor Jesús. Entonces Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en todos los lugares que te encuentres, donde tú te muevas diariamente. No hace falta que te vayas a Rusia a predicar el Evangelio si tienes vecinos que no le has predicado todavía. O sea que es para todos y para extenderlo a todo el mundo, pero sí que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para hacer discípulos. ¿Quién hacen discípulos? Los discípulos que ya saben que son discípulos de Jesús, que tú tienes conciencia e identidad clara. A partir de ahí tú ya es cuando te preocupas. Y estaba ahí, me estaba recordando de cuando yo empecé a conocer al Señor, y no lo tenía anotado esto, pero el Espíritu Santo me lo ha recordado. Uno de los problemas que tenemos casi todos nosotros, la mayoría, es que no tenemos buena memoria. Yo por lo menos me considero así, aunque me dicen, ¿qué memoria tienes? No, es porque apunto. Entonces tengo la buena costumbre en muchas cosas de trabajo y del Señor apuntar. Si vosotros observáis, yo estoy apuntando los mensajes, todos los versículos que predican los hermanos, sea miércoles, sea domingo, porque tengo mala memoria y luego si algo me habla, lo puedo volver a coger para retener y ver si realmente o qué me quería decir el Señor en ese momento cuando yo estaba hablando. Y sobre todo, hermanos queridos, sobre todo, es cuando nosotros estamos empezando a conocer el Evangelio, a ser discipulados, y entonces en ese proceso de discipulado hay versículos y promesas de Dios para nuestras vidas que son imprescindibles tenerlas y saber dónde se encuentran en la Biblia, en la palabra del Señor, que es donde nosotros tenemos que tener nuestro fundamento. Por lo tanto, si tú le prestas esa atención y tienes por costumbre tener un blocecito y un bolígrafo cada vez que vienes al culto, te lo digo como consejo, hermano, porque si no tendrías que volver a rebobinar el mensaje y estar a ver dónde, qué me dijo, cuándo fue, pero es muy sabio, como consejo lo digo, para tomar nota y esos versículos que nos van a fundamentar y que después podemos compartir con otros para empezar un discipulado, nos van a ayudar para decirle, mira, aquí dice la Biblia en tal lugar, tal lugar, tal lugar, estas promesas de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, es muy importante esto. Así que dice aquí, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora la segunda parte, enseñándoles, esta es clave, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si tú no tienes todo esto bien presente en tu vida, la doctrina de la gracia, cómo es que puede ser salvo una persona, cómo soy salvo yo, en base a qué me digo que yo soy salvo. Lo tengo claro, sé dónde se encuentra en la Escritura, en Romanos, en Mateo, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en dónde está el plan de salvación, cómo es. Pues sería bueno tener esa hojita, ese blocecito apuntado para que yo pueda afirmarme y a la misma vez poderlo compartir y hacer a otros discípulos. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que Dios espera de cualquier creyente diligente. Amén. Poco tiempo, mucho tiempo, conforme tú vas aprendiendo, puedes enseñar a otros. Cuando yo me convertí, hermanos, hace 40 y ya, ¿cuántos? 45 años hace. Cuando yo me convertí, hermanos, como no tenía esa disciplina y tenía un celo por predicar el Evangelio a la gente, le predicaba con Primera de Juan. Y bueno, dice cosas ahí que están bien, pero le metía unos trancazos a los pobres que los dejaba. Entonces, porque no tenía, tenía tanto celo porque se convirtieran y conocieran al Señor, pero a la misma vez no estaba fino, y eso me llevó un tiempo hasta que lo aprendí. Así que es muy bueno esto que estoy diciendo, porque nos va a ayudar a poder transmitir y hacer discípulos con más habilidad. Dice la Biblia en Proverbios, no lo tengo apuntado al texto, pero en Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Amén. El que gana almas. Las almas las gana el Espíritu Santo, pero nosotros somos portavoces de la gloria de Dios que ayudamos a la conversión de la persona. Somos ayudantes del Espíritu Santo. Recuerda que tú y yo somos ayudantes, amén, del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es muy importante. Así que dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta tercera, muy importante, y aquí que yo, dice el Señor, estoy con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Esto es muy importante, hermanos, porque tú no vas a predicar el Evangelio, ni le vas a hablar a nadie, ni vas a tratar de discipular a nadie, si tú no tienes bien claro, pero bien claro, de que el Señor está contigo, de que tú no vas solo, de que tú no estás predicando algo tuyo, de que no representas a ninguna denominación. Muy importante, hermano. O sea, hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, pero el tercero es que el Señor está contigo y conmigo. No vamos solos, hermanos. Nosotros no vamos a hablar de cosas nuestras que nos gusten, que nos parezcan bien, incluso del Evangelio, de versículos que le puedan motivar o animar en un momento de necesidad, de enfermedad, que está muy bien y que es necesario, pero dentro de eso tiene que estar el plan de salvación, hermanos. El plan específico, claro, que le dé luz, que a través de ti tú puedas iluminar la mente y el corazón de esas personas que están escuchando el Evangelio, porque si no, no le ayudamos. Le podemos una palabra de consuelo y de ánimo, pero no le estamos ayudando. No estamos llevándolo a los pies de Jesucristo, que es el autor de la vida y el que va a hacer que su vida sea transformada, cambiada y pase a ser un discípulo. Un discípulo, porque Dios nos ha comisionado para hacer discípulos. Así que no estamos solos, no, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, no vamos en el nombre de ninguna denominación, vamos en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Sobre todo nombre, y que en Romanos capítulo 14, 11 dice que toda rodilla, aún los ateos, ¿lo puedes poner? Romanos, ahí está. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, no Juanjo, el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que no vamos en nuestro nombre, no vamos sin armas, vamos con el poder del Espíritu Santo y a quien le hablamos, la palabra es poderosa para convencer a la persona. Es poderosa si está dentro de los planes de Dios que esa persona abra su corazón. Es Dios el que escoge, es Dios, pero mi misión es predicar el Evangelio. Es ser discípulos que hacen discípulos. Esa es nuestra misión, nuestro cometido. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta estos tres pasos que he dicho, el de ir a hacer discípulos, el de enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado y saber que Jesús va con nosotros, esto es clave para que el Evangelio prospere y para que los que todavía hoy no tienen luz del Evangelio o están empezando o están en luchas porque están despertándose inquietudes, como te pasó a ti y me pasó a mí cuando nos empezaron a predicar el Evangelio. Era como nuestra mente natural y las cosas espirituales, y lógicamente eso tiene un proceso, para pasar de las tinieblas a la luz. Dios tiene su tiempo, su proceso de cómo llevarnos y abrirnos el entendimiento. Nosotros tenemos que sembrar la semilla y la otra cosa sería muy correcta, orar por esa persona para que Dios le trabaje dentro de su corazón y obre, que es el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado. ¿Amén? ¿Vamos bien por ahí? Bueno, gloria a Dios. Así que también dice en 2 de Corintios 4, 5 y 7, muy interesante también. 2 de Corintios, ¿es segunda? Sí, 2 de Corintios 4, 7, 5. Dice Pablo, hablándonos a nosotros, para que cuando hablemos con confianza de que no vamos en nuestro nombre y todas estas cosas, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque el amor de Cristo ha conquistado nuestro corazón, hermanos. Y al conquistar el amor de Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos tener la capacidad de poder llevar el Evangelio a otros y poder ser esos que aportan al discipulado de otros la salvación, la palabra de vida, todas las cosas. Ahora dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció en tu corazón y en mi corazón un día, hermano querido. Y sigue diciendo el texto, hay un por qué y un para qué. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios me iluminó mi corazón Dios se reveló, me abrió el entendimiento para que yo ahora sea lo que dice aquí, lo que acabamos de leer. Para que resplandeció en nuestros corazones, Él resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la presencia, en el Señor. Así que tú y yo somos, primeramente, Dios abre nuestro entendimiento, se revela nuestras vidas, nos da la luz del Evangelio y ahora nosotros somos los que proyectamos hacia otros, discipulamos con su mensaje de salvación para gloria de nuestro Dios, hermano. Entonces tú y yo somos, nuestra parte en el discipulado es muy importante tenerla en cuenta, no relajarse, no dejar que las personas por sí solas se van a convertir, no, tú y yo tenemos una misión, hemos sido comisionados, todos nosotros, y lo que tenemos que enseñarles es lo que dice la Escritura, todas las cosas que yo os he enseñado, no lo que a ti te parezca, ¿no? A veces lo que tú le vas a predicar, lo que va a llegar al corazón, lo va a confrontar con la forma de pensar y de creer. Hay muchas personas que tienen por la religión tradicional de nuestro país y por su propia educación y cultura, cada uno hay por ahí pensamientos que te vuelven loco. Yo, como todos los días estoy predicando, todos los días, y tengo folletos por el coche, por la Algameca, por todos sitios. Andrés, que está ahí, sabe que tengo montones de folletos. Y, bueno, exagerado. El otro día le enseño la barraquita que tengo, una cabañita, algún día veréis alguno la casita, y se la enseño a todo el mundo. Yo tengo versículos en la puerta, en la ventana de ahí, para que los lean, y como trampa, entre comillas, tengo unas fotos de la Algameca antiguas. Digo, ahí tiene usted fotos de hace 60 años, pero no están los versículos, para que lean los versículos, ¿vale? Y luego entran a la casa y pone Jesús el Señor, 3 versículos más, el candelabro de Israel, una crucecita de madera. Y claro, el otro día, ayer fue, entró un matrimonio, se la enseñé y tal, y dice, me gusta mucho la casa, pero me gusta más lo que tiene usted ahí escrito. Digo, gloria a Dios. Entonces digo, pues entonces esto es nada, esto no hay que aprovechar, pum, folleto, digo, lee aquí que tiene 10 versículos por cada lado, esto es una maravilla. Entonces tienes que aprovechar todas las oportunidades, no hace falta que te vayas a Rusia, aquí lo puedes hacer, pero hay que aprovecharlo, amén. Vete preparado. Mira, yo hoy no he ido donde solemos ir a almorzar todos los domingos, y esto lo dejo en el aseo, 6 folletos aquí, ¿eh? De la semana. Va el folleto y en medio va el mensaje del calendario de cada día. Y lo guardo. Y luego a mi esposa le digo, tú el de señora, yo el de caballero, lo dejamos así abierto para que cada uno se lleve y los coja. ¿Me están entendiendo, hermano? Hemos sido llamados, nuestra parte en el discipulado. Tienes que aprovechar todas las oportunidades que Dios te dé. Y hay muchas, si queremos. Amén. Así que es muy importante esto. Lo que estábamos leyendo dice... Versículo 7, importante tener en cuenta, hemos leído el 5 y el 7 y el 6, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos que somos barro, vasijas de barro, pero también somos vasijas de barro, pero somos instrumentos de Dios. Amén. Una vasija frágil de barro, que comete errores, que tiene que hacer todo lo posible por hacer cada vez menos esos errores, pero instrumentos de Dios, aún con esos fallos y defectos. No esperes a ser un santo con orla para hablarle a nadie de Jesús, pues entonces no le vas a predicar en tu vida a nadie. ¿Me están entendiendo, hermanos? Somos vasos de barro, con dificultades, con asperezas. Los vasos de barro no son perfectos. Es una vasija artesana que está muy bien, pero tiene defectos. ¿Amén? ¿Lo tienen claro eso también? Así que no esperes ser perfecto, espera a tener la orla. Tú ya sabes que puede ser ese instrumento y nuestra parte para hacer ese discipulado que el Señor espera en nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el Señor en Romanos 10, 14 y 15. Muy interesante para que sepa cómo Dios ve
te ve a ti y a mí. Romanos 10, 14. 10, 14. Y dice la Escritura esta palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No, si no creen, no pueden hablarán de la existencia de Dios y tal, pero no tienen una definición clara, no saben quién es. Incluso personas en medio nuestra todavía no tienen claro eso. Y están aquí, pero no está porque tiene que haber ese milagro de Dios. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta misión, Dios puede hacerlo porque Dios puede hacer que una persona abrirle el entendimiento y revelarse. Dios lo puede hacer. Lo hizo con Pablo, lo paró en el camino de Damasco, lo tiró de la cabalgadura y le dijo, ¿a quién persigue? Y entonces Jesús se le manifestó. Lo podría hacer así, pero no. Dios ha dado el privilegio a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, de hacer discípulos. De que tú y yo hagamos discípulos. Y lo que hemos aprendido, que lo hemos guardado en nuestro corazón, se lo podamos explicar con detalles para que también sea un discípulo. Amén. Esa es la misión de nuestro... Y aquí dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero hemos sido comisionados todos nosotros, hermanos. Por lo tanto, tú haz tu parte y el Señor seguirá haciendo la suya. Ahora dice, como está escrito. Siempre la palabra de Dios va a hacer esas referencias para que nosotros nos afirmemos en lo que está escrito. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. ¿Sabes que tus pies son preciosos, hermanos, y hermosos? Preciosos. Tus pies. Esos pies que transportan el mensaje de Dios, la gloria de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida, con claridad, con nitidez, con sencillez. Simplemente como tú eres, transmítele el mensaje a Jesús. Y si te equivocas al pasarle el mensaje o actúas de una forma imprudente, sé humilde y dile, perdóname, no he estado fino, no lo he hecho bien. Sencillo, es sencillo, hermano. Y eso Dios lo usa, porque también ve que tú eres humano, pero ve que te humillas, que tomas una actitud de humildad, y eso Dios lo usa para concienciar de que seres humanos imperfectos como tú y como yo, somos canales de Dios, discípulos de Jesucristo el Señor, por su gracia y misericordia, hermano. Nada que hacer, nada que añadir, simplemente discípulos, vasos de barro frágiles, pero instrumentos de Dios para la gloria y honra de su nombre, hermano, de su nombre. Así que tus pies y mis pies son preciosos, hermanos, para la gloria de Dios. En Romanos 1:16, Pablo, otro versículo que conocemos mucho, pero que es bueno recordarlo, hermanos, 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo me avergüenzo cuando oigo comentarios de amigos que no son creyentes y se jactan del pecado y de lo que han hecho en su vida, y algunos te quieren recordar historias y digo, no, por favor, déjalo. Yo no me arrepiento de nada, dice. No me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, de lo demás me da angustia de tanto pecado y tanta maldad, pero del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermanos. El Evangelio es poder de Dios, es dinamita pura. Las piedras más grandes, los personajes de la historia más duros, increíbles, tenemos miles de historias, millones de historias de personas que fueron totalmente contrarias al Evangelio, que después fueron quebrantados por el poder de la palabra de Dios, del Evangelio, y pasaron a ser instrumentos para el mismo Pablo, que perseguía el cristianismo, hermano. Y tantos que podíamos hablar en este tiempo, en nuestra época, de personas que nadie daba un céntimo por ellos, pero un día el Evangelio, el poder del Evangelio, lo que no hace nada ni nadie en tu vida, el Evangelio, el poder del Evangelio, ¡pac!, toca tu corazón y te cambia por completo. Desde tus entrañas hay un cambio en tu mente que te quedas sorprendido porque no entiendes qué está pasando, diciendo, Dios mío, no me podía imaginar esto. ¿Cómo yo iba a decir que no a algo o a mi carácter, a mil cosas que podíamos poner, hermanos, para alinearlo con este pensamiento? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa quién sea, hermanos. A los religiosos más religiosos del mundo, de religiones totalmente contrarias al cristianismo, Dios los golpea en momentos que nos enteramos cómo el Evangelio
a personas que son terroristas de terrorismo islámico y cosas de esas, horribles, horribles, con una mentalidad, algo horrible, hermanos. Dios les toca a través de un mensaje, una palabra, algo, y los vemos como unos cambios radicales porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos. Así que no, cuando vayas a hablar, no hables con temor, no creas que vas solo, el Espíritu Santo va contigo, hermanos, y la palabra de Dios es poderosa para romper piedras y rocas y lo que haya que romper. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él va a hacer la suya. Esa es nuestra parte en el Evangelio, hermanos. En Romanos 10, 17, dice la Escritura, 10, 17, también son cosas interesantes para tener en cuenta en nuestras vidas. 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú callas el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto, si tú no sueltas esas palabras que están en tu corazón, que tú sabes que son poderosas para transformar, para cambiar, que a ti un día llegó el mensaje del Evangelio con poder y te golpeó, te abrió tu mente y ahora eres un hijo de Dios, eres un discípulo, si tú callas esas palabras, el que tiene que oírlas no va a recibir fe. La Biblia es clara, dice aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo he visto momentos que he estado predicando y he visto intervenir la palabra de Dios con poder y también tocar corazones en una plaza. En una plaza estar predicando el Evangelio, he visto cosas tremendas, hermano. En una plataforma, predicando el Evangelio, y a 2 kilómetros he visto el poder del Evangelio penetrar y venir uno todo manifestado, ya lo he contado alguna vez, todo manifestado del cuartel de la Guardia Civil antiguo hasta donde estábamos nosotros en el sindicato, y vino con un coche que se me metió hasta casi encima, y mi mujer le paró los pies con el Señor reprendiendo ese momento de ataque que estaba el enemigo tratando de hacer porque me quería pegar. O sea, he visto el Evangelio, he visto como el poder del Evangelio ha tocado a 2 kilómetros porque estaba oyendo por los megáfonos que tenéis, por el audio que teníamos, que no se oía tanto, cómo estaría que vino. He visto eso y he visto a otros que estaban allí o estaban en su casa. Me acuerdo de una carta que me mandó una señora en Santa Lucía, predicando también en una carpa que teníamos, y cuando nos fuimos, ella no fue nunca a la reunión, pero mandó una carta, muchas gracias, porque cada día que usted predicaba, la palabra de Dios estaba tocando mi corazón. Así que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, hermanos. Nos pasó también en San Pedro, en la Ribera o en San Javier. Otra mujer también con unos problemas gordísimos. También escuchó y me mandó otra carta. Escuchen, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Y usted tiene el Evangelio, usted es un discípulo de Jesús. Y hay una parte que Dios quiere que usted se implique, usted sea partícipe, como sea, un folleto, si se corta más hablando, explíquele un folleto, hable del Señor, algo, muéstrele cómo puede conocer al Señor, no se calle, porque el Evangelio viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios va a usar el mensaje, tu palabra, tu relación con la persona y en un momento tendrás oportunidad de dejarle unas semillas si tú estás atento y le pides al Espíritu Santo que te dé esas oportunidades. Señor, dame oportunidades que yo pueda, de una forma que tú me conoces, tú conoces mi forma de ser, mi carácter, cómo soy, para que yo pueda dejar esas semillas. Y Dios se va a glorificar, hermano. Y vamos a ver respuestas, porque hay muchos fuera de aquí que no conocen al Señor todavía, que están esperando que oír, porque va a venir la palabra. Así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra nos exhorta a nosotros, hermanos, como creyentes, nos exhorta a estar siempre preparados. Tú y yo debemos ser como discípulos ya con tiempo, personas que están preparadas, que conocen el Evangelio, que tienen nota, recuerdan dónde se encuentra el plan de salvación, cómo me habló a mí el Señor, cómo me ministró, cómo llegó a mí el Evangelio, mis características, pero como tengo una relación con mis hermanos y sé cómo Dios también ha tratado a otros, todo me va a servir, eso, experiencia, me va a servir para cómo tratar o llevar el Evangelio a personas que estoy relacionándome y que veo que puede tener las características de este hermano, de aquel hermano,
o las mías o similares, y de esa manera yo voy a tratar de llegar para ponerme a su nivel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Para ponerme a su altura, ser cómplice con su persona. Hay otra palabra porque no me sale, estaba intentando, ¿cómo se llama? Empatía sería, correcto, ¿no? Empatía con la persona, para poder ayudarle a que él entienda mejor, a que le pueda llegar la luz del Evangelio, a que yo sea ese que Dios quiere usar para iluminar su entendimiento. Yo me tengo que prestar en esa dirección. Y en Primera de Pedro 3:5, a ver, 3:5 no. Primera de Pedro 3:15 creo que es. Sí, 3:15. Dino, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Y estad, dice, estad es algo que nosotros debemos anhelar, siempre preparados para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón en la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos estar preparados, es una responsabilidad cristiana. Los discípulos tienen que ser personas que se preparan, que hablan del Señor, hermanos, que tienen la oportunidad de hacer discípulos, y ese debe ser nuestro deseo, nuestro sentir, hermanos. Saber que somos personas que estamos capacitados, que somos vasos de barro, pero instrumentos de Dios, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. En 2 de Corintios 5:19 nos lo vuelve a recordar este texto. 2 de Corintios 5:19, dice la Escritura, 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es un encargo de Dios para tu vida y mi vida, hermano, la palabra de la reconciliación. El mundo tiene que reconciliarse con Dios y Dios tiene sus instrumentos, sus vasijas de barro, imperfectas, con errores, pero son instrumentos de Dios para reconciliar a todos los que todavía, como yo y tú éramos, que no conocíamos al Señor, ahora somos, esa es nuestra parte, hermanos. Dice, y nos reencargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, dice el versículo 20, somos embajadores. Lo he dicho otra vez, hermano, en nombre de Cristo. Un embajador, tú vas a Madrid o a los sitios que hay por aquí, embajadas, en Murcia también habrá alguna, pero los que sois de otras naciones lo sabéis, cuando habéis tenido que ir por trámite de papeles y demás, está la bandera de la nación, una buena imagen del lugar. Me imagino, yo no he estado en ninguna embajada, pero me imagino, la he visto por internet, las embajadas suelen tener imágenes de los pueblos y de las ciudades importantes del país. El embajador va presentado de una forma pues, que representa a su país. Suele ser una persona con educación, bien preparada. Todas estas características que dice somos embajadores. No lo dice ahí para que nos suene bien, sino es porque tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Del reino de los cielos, hermano. Y con una misión, que es reconciliar a los que todavía están fuera, que sepan que el reino de los cielos está con los brazos abiertos para que vengan, para que entren. Que hay una obra preciosa hecha en la cruz del Calvario que dijo consumado es Jesús en los últimos segundos de vida. La obra está hecha, completa. Solamente hay que entrar por Jesús
por la fe y el arrepentimiento de los pecados de cada persona. Amén. Entonces, somos embajadores. Dice, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así que somos embajadores también, hermanos. Y es un privilegio porque no eres un embajador de este mundo donde oyes cosas de los políticos y los demás, que depende del color político y demás, que no voy a hablar de ese tema, por supuesto, pero que difieren mucho y da mucho que hablar con cosas que no son positivas, pero tú y yo representamos el reino de los cielos, donde el amor de Dios es lo primero que podemos ver, el amor de Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario por aquellos que se arrepienten y entregan su vida a Jesús. Eso es lo primero que podemos ver, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y eso que nos cautivó a nosotros y que ganó nuestro corazón y que por causa de eso somos salvos y discípulos de Jesús, que podamos ir a hacer discípulos a otros, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Así que esto es lo que debemos de tener en nuestro corazón. Ahora, hay un pasaje que quiero leer que se encuentra en Gálatas, capítulo 14, 19. Hemos tenido la experiencia reciente de esta semana de Abigail, que ha nacido esta bebé preciosa. Hemos visto todo el proceso, desde que se quedó embarazada, bueno, se casaron, después el embarazo, todo esto, la gestación, la vida es un milagro de Dios, tanto la vida física como la espiritual, es un milagro de Dios, es Dios el que interviene. Muchos matrimonios están casados y no tienen hijos porque, por lo que sea, Dios no ha permitido todavía esto. Pero tú y yo somos vasijas e instrumentos de Dios, hermanos. Y Dios quiere usar esto. Pablo enseña algo en Gálatas interesante, porque si nosotros queremos ser esos discípulos que hacen discípulos, vamos a tener que entender que no podemos dejarlo eso así en una forma sino que hay que pagar un precio. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19. El anhelo de Pablo, como de todos los que amamos al Señor, era ver crecidos, que estaban ya haciéndose adultitos los discípulos que él estaba enseñando. Y pone un ejemplo muy bonito porque dice, hijitos míos, Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy bonito el ejemplo, porque no pone que sufre dolores de parto también como una ilustración que pueda parecernos bonita, sino quiere transmitir qué es, cuál debe de ser en nuestro corazón ese deseo. Cuando yo estoy predicándole a personas nuevas y tengo el proceso de engendrarlo, primeramente procuro de prepararme con esa persona, de poderle mostrar el amor de Dios en mi vida. Y repito, a pesar de los fallos y los defectos, hermanos, pero claramente mostrarle el amor que me importa, que deseo que él pueda también disfrutar de lo que yo he conocido. Escuchen, algunas veces pongo yo este ejemplo muy sencillo, y que si yo me enterara que mañana en Carrefour las lavadoras están a €1, yo cogía un megáfono por Cartagena y volvía loco a todo el mundo. Lavadora a €1, por favor. Con la cantidad de gente que tiene que haber con lavadoras viejas y hechas polvo, los pobreticos, pues a todo el mundo. Entonces, cuando tú has disfrutado y disfrutas de la presencia de Dios, de conocer a este Rey de Reyes, Señor de Señores, que por su gracia y misericordia, hermano, se ha revelado a tu vida, no puedes callar. Y cuando estamos en ese proceso de engendrar, de traer vida, hay un dolor espiritual, no estoy hablando físico, estoy hablando de un dolor espiritual. Y Pablo dice, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Nosotros tenemos esa responsabilidad, no es solamente el hacer discípulos,
tiene que tener una parte en la que hay un seguimiento. Tiene que haber un seguimiento, un seguir orando y aprovechando todas las oportunidades que Dios nos dé con estas personas que estamos predicando el Evangelio. Usa todos los medios que puedas para recordarle que le amas, que te importa, que quieres que el Evangelio le llegue a su corazón y lo mismo que tú estás disfrutando de Jesús, que Él también lo pueda disfrutar, que eso va a ser algo maravilloso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es muy importante, porque es la parte. Hoy aquí hay 2 personas invitadas por mí, porque me importan y se lo he mostrado y procuro hacerlo lo máximo que puedo. Y había invitado 4, me han fallado 2. Bueno, pero estoy muy contento de que esté aquí Antonio y que esté Andrés. Muy contento, porque el Evangelio es poder de Dios y lo que ellos necesitan es el poder de Dios operar en sus vidas. Y todos nosotros, y los que están fuera. Y si nosotros, hermanos, tenemos en cuenta esto que lo que dice aquí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Tiene que haber un parir vida. Tienes que quedarte embarazado y dar a luz, hermano. Dar a luz. Un hijo de Dios, un discípulo. Pon esto en tu corazón, hermanos. Porque Dios cuenta contigo, somos parte. En el discipulado de otros somos parte. Y Dios quiere usar esto hasta que Cristo sea formado. Hermanos, cuando alguien cuando tú engendras a alguien en el Evangelio, yo conozco hermanos que no están aquí con nosotros, pero que fueron engendrados, pero yo mantengo una relación con hermanos en Valencia, que les predicamos el Evangelio nosotros, con Cartagena, otros que están en otros lugares, mantengo una relación. Y nunca, ni a ellos ni a nosotros, se nos va a olvidar quién nos predicó, quién fueron nuestros padres espirituales. ¿Me están entendiendo? Nunca. Porque eso queda ligado en el corazón y en el espíritu. Nunca. Porque ha sufrido dolores de parto. Ha habido una dedicación. Has tenido que que implicarte con él y dedicarle tiempo. Tu coche, algunas veces. Tenemos que implicar nuestras cosas. Tu casa en algunas ocasiones. Dedicar tiempo, hermanos. Sufrir dolores de parto es eso, es saber que tú quieres engendrar a esa persona en el Evangelio, no para ti, no como un triunfo. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿No? Es para el Señor, para su gloria y honra y para que se disfrute lo que tú y yo estamos disfrutando como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo hace esta referencia y engendrar hay que prepararse mentalmente, espiritualmente, saber que va a alterar tu vida. En algunas cosas tendrás que acomodarlo, pero va a alterar tu vida, tu casa, tu tiempo. Pues hemos sido comisionados, hermanos, a hacer discípulos. Hemos sido comprados. No somos nuestros, hermanos. Y tenemos que tener esto. Pablo dice eso, por quienes vuelvo a sufrir. Hay una gestación, un tiempo de gestación, de formación del feto, hasta que da luz. Tú estás viendo el proceso y cuando te das cuenta que él está comprendiendo el Evangelio, hay un gozo interior tremendo porque sabes que Dios te hace partícipe. Dice que Dios honra a los que le honran. Si nosotros honramos al Señor y hacemos bien las cosas, eso va a traer una satisfacción, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos. Porque vamos a ver que el Evangelio está llegando a otros y que ahora están disfrutando de su presencia. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Esa persona va a estar ligada a ti, el resto, ligada espiritualmente, me refiero, hermanos. Ligada a ti porque fuiste tú el instrumento que Dios usó para llevarlo a los pies de Jesucristo, hermanos. Pero la felicidad, hermanos, de la nueva vida, como le pasó a Lili y a Dani, cuando vieron los ojos y salió esa niña tan preciosa, se disfrutaron como, seguro, ¿no? Como todos hemos visto cuando hemos visto a nuestros hijos nacer, ¿verdad? Hubo momentos de sufrimiento, de dolor, es verdad que hubo un parto que es doloroso, pero después vemos la vida, hermanos. Y entonces se olvidan todas las molestias, los dolores, aunque vaya hecho carbonato. Pero la gloria del Señor se manifiesta, hermanos, y te gozas, oye, y dices, qué precioso está este hermano, ¿eh? Cómo está creciendo, cómo se ha enamorado del Señor, está enamorado de Cristo. ¿No lo hemos hablado de eso muchas veces?
y disfrutamos y gozamos de esa experiencia preciosa que, por el Evangelio, porque el Evangelio es poderoso, ha hecho en su vida, lo ha transformado, le ha iluminado su corazón y ahora es uno más de nosotros. Y la Iglesia del Señor sigue creciendo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Siempre te acordarás de aquellos hermanos, siempre los tendrás presentes. Un día en el cielo los verás, a los que no veas aquí después, por aquí, tranquilo que un día, si han sido lavados con la sangre de Jesucristo, los verás, hermanos. Aleluya. Los Gálatas, hermanos, es una iglesia que tenía dones y cosas importantes, pero eran los movía cualquier cosa. El apóstol Pablo, en la carta esta de Gálatas, si la leemos la carta, te das cuenta que a pesar de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús, no disfrutaban de la plenitud porque no habían sido todavía Cristo bien formado en sus corazones. Y tu tarea y mi tarea como discípulos para hacer discípulos es observar si está creciendo bien, si está guardando todas las cosas que nos ha enseñado el Señor, que nosotros supuestamente le hemos enseñado. Esto es muy importante porque entre nuestras relaciones y diálogos nos damos cuenta, este hermanico no entiende bien esto o no entiende bien aquello. O hay vientos de doctrinas que desgraciadamente se mueven por el mundo cristiano que los pueden confundir. Y tú y yo estamos ahí porque estamos, hasta que Cristo sea formado, bien firme en su corazón, debemos de trabajar en toda esa área, hermanos, porque van a venir vientos de doctrina y cosas que van a perjudicar. La hemos vivido todos en los que estamos aquí, o por lo menos los que llevamos ya más tiempo, ¿no? Y eso es muy importante, hermanos. Fundamentar a las personas. Es vital importancia para los nuevos discípulos para que tengan unos fundamentos sólidos en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos, que no los muevan con cualquier viento de doctrina. Es muy importante esto, hermanos, muy importante. Y esto es lo que estábamos hablando, hermanos. Un discípulo, hermanos, el que está discipulando a otros, tiene sus señas de identidad claras. Sus señas de identidad claras. Y tiene su fe fundamentada en la palabra de Dios. Y sabe dónde tiene que tener su mirada, de dónde le viene la fuerza, el poder, el socorro. Lo tiene que tener claro, hermanos. Un discípulo que tiene sus señas de identidad. Tú tienes que tener tus señas de identidad claras. ¿Quién soy yo en Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? ¿Qué me dice Dios en su palabra? Esto es muy importante, hermanos. Y vamos a leer en Hebreos 12, dónde tiene que estar nuestra mirada, porque si la ponemos en nosotros, si tú me miras a mí, te voy a defraudar en más de un momento, con toda seguridad, hermano. Somos vasijas de barro y pasamos por diferentes etapas, tiempos, y todos nosotros fallamos, todos. Pero si ponemos la mirada donde tenemos que ponerla, vamos a poder soportar y entrar por todos los ajustes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice dónde tiene que estar mi mirada y tu mirada. Mi mirada y la tuya, hermanos. Ahí es donde tiene que estar bien enfocada. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Yo tengo que poner mi mirada en Jesús por la fe, no a ninguna imagen. Ya los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. No en imágenes, sino en Jesús el Señor. Por la fe. Cerrar tus ojos y poner la mirada en Jesús. Y sin cerrarlo, la puedes poner también. Y dice, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Nuestra fe tiene que estar totalmente depositada en Él. Porque si está en Él, está en el Padre y está en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora dice, el cual por el gozo, muy interesante esto, hermano, puesto delante de Él, sufrió, o sea, la cruz. Ahí, para poder tener la capacidad de sufrir por causa del discipulado y todas estas cosas, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, hermano. Si tú tienes puestos tus ojos en Jesús, sabiendo el beneficio que Él ha hecho para tu vida, el gozo, la paz, la vida eterna, todo lo que Dios ha hecho, el plan de salvación para ti y para mí, nosotros vamos a recibir fuerzas, dirección, sabiduría para hacer lo que tengamos que en cada momento
ser esa nuestra parte en el discipulado de otros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, de Jesús. Dice, de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió la cruz y con gozo, porque él veía a todos los que estamos aquí ahora mismo y veía que íbamos a abrir nuestro corazón, que íbamos a conocerle, que íbamos a gozarnos en su presencia, que íbamos a estar agradecidos a él por la obra expiatoria que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. El gozo puesto delante de él es que millones y millones y millones y millones y millones de seres humanos en todo el mundo conocen a Jesús y han conocido a Jesús. Ese era el gozo puesto delante de él. Y que tú y yo podíamos ser salvos por él, por haber sido perdonados por su sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Este era el gozo puesto delante de él. El gozo en nuestro corazón es saber que esa persona que tú estás discipulándola va a conocer a Jesús y va a ser un discípulo de Jesús. Ese es el gozo puesto delante de él. Por ese gozo del nacimiento, del nuevo nacimiento de una persona nueva que conoce a Jesús, merece la pena dedicar tiempo, dedicar tu coche, dedicar algo de economía, una comida, una cena, una consejería, un tiempo. Merece la pena. El gozo puesto delante de él. El gozo, hermanos, puesto delante de él. Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, él que era santo, 3 veces santo, hermano. Jesús fue sin pecado, lo dice la Escritura, santo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que aquí hay una motivación a que tú y yo sepamos que engendrar hay que sufrir dolores de parto, pero que el Señor va a estar contigo, te va a dar sabiduría, gracia, que Él ha prometido, como leímos en Mateo 28, 18 al 20, que Él va a estar con nosotros todos los días, siempre, hermanos, y que si nosotros hacemos nuestra parte, vamos a ver la gloria de Dios, hermanos, su gloria, hermanos. Así que no quiero alargarme más. Dios tiene un plan perfecto, precioso, para que su iglesia siga creciendo, para que tú seas su instrumento, una vasija de barro, pero instrumento de Dios. Y si tú y yo hacemos nuestra parte, vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Con nuestros seres queridos, con amigos, con vecinos, con gente, con hermanos que están en la iglesia. ¿Sabes que Dios cuenta contigo aquí? Aunque tú no le hayas predicado a alguno de los hermanos que está viniendo, tú puedes ser padre espiritual, pero puedes ser Tito espiritual. Tito espiritual, puedes ser abuelo espiritual, también se puede ser abuelo espiritual, puede ser sobrino espiritual, porque quizá tú llevas ya una enseñanza, una preparación, un discipulado en el cual ya estás a un nivel que puede ayudar a otros, y cuando estés con ese hermano nuevecito, ese discípulo, tú le puedes aportar. Tu parte en la casa del Señor también está ahí. Si tú ves que está algo que le está faltando, no lo dudes. Si es palabra de Dios y tienes donde se encuentran esas enseñanzas, en tu diálogo, pues ¿sabes qué dice esto en tal lugar? Por lo que estás diciendo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Todos nosotros somos instrumentos, vasos de barro, pero instrumentos de Dios. Voy a pedir a nuestro hermano Juanjo, vamos a estar ya, te invito a que dejes tu Biblia, estamos ya terminando, pero vamos a hacer una reflexión sobre este mensaje. Un día vamos a ver en el cielo a muchas personas que tú le has sembrado palabra de Dios y Dios quiere que te animes, te motives y puedas ser parte en el discipulado de otros que están entre nosotros y que otros que están fuera, que van a venir, y Dios quiere usarte para la gloria y honra
de su nombre. Es de vital importancia, hermanos, para nosotros que participemos en todo lo que el Señor pone delante nuestra para ayudar a que otros sean discipulados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.